Es que, digamos, seguimos haciendo un llamado urgente al Ministerio del Interior. El tema de los bloqueos siempre ha sido manejado por ellos y han, digamos, privilegiado el reclamo de las comunidades y eso está bien, el diálogo está perfecto, pero el tema también es que si ya este gobierno estuvo en esa región, asumió unos compromisos, que de hecho en esa época estaba Irene Vélez, si la recuerdan, ministra de Minas, y se llegó a unos compromisos, lo que uno no entiende como usuario de la vía, porque pues no entramos nunca a mirar la complejidad de por qué están bloqueando, pero si ya se asumieron unos compromisos, lo que uno no entiende es qué pasó, por qué no se cumplieron, por qué no están llegando también los funcionarios a atender los puntos cuando los manifestantes están requiriendo la presencia de ellos. Entonces el tema sí se ha vuelto muy complejo porque finalmente los que terminamos pagando el pato somos nosotros los transportadores. No se ve y de hecho es algo que están reclamando no solamente los mineros, hay un paro también campesino y también dicen que no los están tomando en serio, que no están haciendo presencia, entonces por eso yo digo, cada vez que se presenta un bloqueo y es algo que le hemos pedido al Ministerio del Interior, estaba diciendo es que pues uno no se explica por qué no se implementa urgentemente un protocolo para manejar los bloqueos, porque vuelvo y repito, nosotros estamos de acuerdo con el diálogo, está bien que no le manden el ESMAD a la gente, eso está bien. Pero si la estrategia del diálogo, pues yo ya también debo implementar un protocolo donde yo tengo que llegar de manera rápida al punto de bloqueo. Yo, en caso si yo fuera el gobierno, diría, bueno, yo ya estoy aquí, estoy poniendo la cara, tengo toda la intención de resolver el problema, ábrame la vía. Vamos a empezar a negociar, pero abran la vía. Pero desgraciadamente lo que viene ocurriendo es que mientras llegue y aparece la comisión, y cuando llega la comisión, días después, y la gente ahí metida en la mitad de la vía, imagínense ustedes sin poderse bañar, sin poder comer bien, que eso es lo que le están viviendo, esa es la realidad de los conductores de los vehículos de carga y de buses y de pasajeros que están también metidos ahí en la mitad, quedarse por días esperando a que se resuelva el problema. Realmente eso no tiene consideración ni con los derechos también de esas personas que quedan en la mitad, porque claramente se están vulnerando los derechos a la movilidad, derecho a la vida. Mucha gente se está movilizando en buses para poder llegar y cumplir una cita médica. Entonces hay muchas cosas que aquí los derechos también se están vulnerando y sentimos que los derechos de estos ciudadanos están siendo vulnerados y que están quedando por debajo de los que están manifestándose. Les voy a repetir cómo es la estructura de costos para que la tengan de pronto presente. Hay 4 ítems que son los principales en la estructura. Primero, el ACPM. El ACPM está, digamos, pesando o participando un 40% de la canasta de costos. Y en este punto, recuerden que eso fue lo que originó el paro camionero. Y finalmente, cuando llegan a un acuerdo con el gobierno, se decide subir 400 pesos en el mes de septiembre, 400 ahora en diciembre, y ya los siguientes incrementos van a estar condicionados a un pliego de peticiones y a unos acuerdos, son 13 puntos los que hacen parte de ese acuerdo. El Ministerio de Transporte se está moviendo de manera muy rápida para poderle cumplir también a los transportadores. Número 2, costo laboral. El costo laboral es muy importante, está pesando el 17,5% y recordemos que también en los últimos 3 años el salario mínimo ha venido creciendo de manera acumulada en un 43% y pues obviamente eso golpea fuerte a un sector de servicios como es el nuestro. Un sector de servicios que le toca moverse 7 por 24 los 365 días del año. Tercero, costo de capital. Decía yo que las empresas de transporte básicamente es como su negocio el tema de financiamiento. Nosotros tenemos que pagar por ley el anticipo del flete en un 70% en efectivo y el 30% restante máximo a 8 días. Eso implica una, digamos, una exigencia en capital financiero y pues nosotros nos apoyamos en la banca. El Banco de la República ha sido muy ortodoxo y no ha sido tan rápido en bajar las tasas de interés. Entonces ahí también sigue golpeando el tema. Y los peajes. Llevamos en este momento un incremento en los precios de un 18%, pero falta todavía 4,64% antes de que acabe este año. Más la inflación que se le va a aplicar en enero del próximo año, nosotros estamos calculando que de enero, desde el 16 de enero de este año al 16 de enero del próximo año, los peajes estarían subiendo a aproximadamente un 30%. Estamos hablando de un porcentaje nada menor. Y a eso súmale los costos variables. ¿Qué son los variables? Las llantas, los lubricantes, todo ese tipo de mercancías que son importantes y que obviamente son afectadas por el precio del dólar. Y a eso súmale entonces los costos ocultos. Y los costos ocultos son bloqueos, cierres viales, inseguridad. Estos 3 factores están matando la productividad de los vehículos de carga que no están alcanzando a hacer el mínimo de número de viajes mensuales para poder asumir los costos, los gastos
de ese vehículo. Entonces realmente ese es digamos, la radiografía de la estructura de costos que estamos manejando nosotros en un marco económico donde estamos viendo una reducción en el volumen de la carga. Cuando la gente dice, no, pero es que la carga está creciendo porque el Ministerio de Transporte dice que está creciendo. Nosotros decimos, por favor, revisen las cifras también con lupa. ¿Por qué? Porque hay cosas que se están midiendo este año que antes no se medían. Por ejemplo, antes las compañías de transporte no tenían que emitir manifiestos de carga para viajes urbanos. Hoy en día hay que hacerlo. Entonces no es que tú estés moviendo más, es que estás contando algo que antes tú no contabas. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esa apreciación. Bueno, digamos como lo estaban explicando allí, pues obviamente cuando las minas están en departamentos como La Guajira, sí tienen un apoyo del tema del tren, pero cuando las minas están en Cundinamarca, claramente todo el transporte se tiene que hacer vía carretero hacia los puertos de Buenaventura, principalmente, y digamos desde el norte de Santander también se mueve terrestre hacia los puertos del Caribe. Nuestra posición es la siguiente, y es que la responsabilidad laboral corresponde al propietario del vehículo, sea una persona natural o una persona jurídica. Ahí quedó, digamos, en esa propuesta un IO que nos está preocupando muchísimo, porque ahí no se estaría teniendo en cuenta los contratos de vinculación. ¿Qué es vinculación? Cuando una empresa de transporte, digamos, si tiene flota propia, pues claro, podrá mover mucha carga en sus vehículos propios, pero no le va a ser suficiente para mover toda la totalidad de carga, por lo tanto va a tener que subcontratar a pequeños propietarios de vehículos. Pero no por subcontratar ese servicio, yo tengo que hacerme cargo de la responsabilidad laboral del conductor que está manejando el vehículo. Eso es una responsabilidad del dueño del vehículo. Entonces vamos con la primera. Para nosotros como transportadores el carbón es un producto supremamente esencial por lo siguiente. Colombia es un país principalmente importador. Entonces necesitamos también cargas suficientes de exportación para poder garantizar que los vehículos vuelvan a llegar al puerto y continuemos la cadena en un round trip. Desafortunadamente hay decisiones que también se están tomando a nivel gubernamental, donde digamos suspenden las exportaciones hacia Israel y obviamente en ese momento no se está sintiendo todavía el bajonazo, se va a empezar a sentir el próximo año. Pero para nosotros sí es un tema de preocupación porque pues obviamente estaríamos condenados a no tener los vehículos en puerto precisamente para traer el grano desde la costa atlántica hacia el interior del país. Y la siguiente pregunta que era, ¿por qué las bases se preocupan de que el CICETAC no se cumpla? Por una razón muy sencilla. En el sector transporte de carga hay un 50% de informalidad. Entonces solamente el 50% de las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte están reportando ante el RNC, que es la herramienta a través de la cual la superintendencia vigila que se estén cumpliendo el CICETAC. Entonces, si solamente el 50% reporte y el otro 50% no, pues claramente hay muchos que pasan de agache y se aprovechan de alguna manera que la superintendencia de transporte, comparado pues con la nómina y recursos que tiene las supersociedades o la SIC, pues obviamente no está en igualdad de condiciones para poder ejercer todas las labores de control y vigilancia. Es difícil también calcular por lo mismo que te estoy diciendo, como solo el 50% reporta, pues estaríamos hablando de un número, ¿cómo nosotros lo podemos ver? Más fácil o más objetivamente. Nosotros dependemos de 4 sectores principalmente que demandan el 70% del volumen de la carga: industria, comercio, construcción y minería. Esos son los 4 generadores de carga para nosotros por excelencia. Y mira cómo están los números de cada uno de esos sectores. O están estancados o están en decrecimiento. Muy, muy complicado. Yo les comentaba ahorita, les compartía los resultados de la tercera encuesta que hicimos ahora en agosto a todos nuestros afiliados y el primer dolor que manifiestan ellos tener es el tema de la inseguridad. Y es que si tú miras el informe del Ministerio de Defensa, pues también ahí ellos mismos confiesan pues que realmente sí ha habido un deterioro en materia de seguridad. Veía yo un informe de Indepaz donde de 1.103 municipios que hay en Colombia hay 400 donde ya hay presencia de grupos armados, donde pues en muchos de ellos ya están ejerciendo un control territorial importante. Cauca, Valle del Cauca, Chocó, norte de Santander. Esos son los más álgidos para el sector transportador. Y ahí donde estamos viéndonos nosotros que los vehículos, tanto vehículos de carga como buses de pasajeros, están siendo incinerados, les están cobrando extorsión a los conductores de los vehículos de carga, han asesinado a más de 14 conductores, precisamente por temas de hurtos, y eso antes no se veía. Digamos que eso era muy raro que pasara, pero hoy en día desafortunadamente estamos viendo esa grave realidad. Es que si uno se da cuenta, por ejemplo, cuando tú lo miras ya gráficamente en el mapa de Colombia, estás viendo
Chocó, Valle del Cauca, Cauca, y por el otro lado, norte de Santander. Si tú te das cuenta, son los corredores por donde tiene que pasar el narcotráfico. Bueno, en las mesas que hemos podido participar con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Transporte, hemos sido muy enfáticos en que todos estamos de acuerdo en que hay que contribuir y trabajar en la transición energética. Eso es una realidad. Pero también ese ideal, hay que también compaginarlo con que sea sostenible financieramente. ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo del transporte hay, voy a decir, dos submundos. Están los vehículos urbanos, permite a un inversionista decir, listo, yo compro el carro, y bueno, ¿y dónde lo voy a ir a cargar? Dos, no tiene buen desempeño para tema de montaña, y este es un país de 3 cordilleras muy lindas, hermosas, preciosas, pero que desafortunadamente los centros de consumo están metidos en esas montañas. ¿Sí? Bogotá, Medellín, eje cafetero, pues están metidos en plena montaña. Entonces eso no facilita las cosas. Y fuera de eso resta capacidad de carga. Las baterías pesan. Entonces te resta capacidad de carga, y cualquier generador está buscando cómo optimizar su inversión en transporte, es decir, que yo le meta el mayor número de toneladas posibles o de kilos a ese vehículo. Ah, pero es que ya no le puedo meter lo mismo porque es que ahora tengo unas pilas que pesan, pero tranquilo que usted va a ser sostenible con el medio ambiente, nadie lo va a hacer, seamos sinceros. Entonces, eso es uno de los grandes inconvenientes. Por otro lado, creo que tampoco se está facilitando realmente para ese inversionista poder hacer ese tipo de compras cuando a usted le están diciendo, va a haber el apagón, hay un riesgo de apagón en el país, y uno dice, ay Dios mío, entonces yo compré el eléctrico, entonces ahora vamos a quedar sin luz. Ay, yo ya compré gas, y entonces ahora resulta que también vamos a tener racionamiento de gas, o que hay un tema complicado entre las reservas que tiene el país y que no estamos trabajando para garantizar esa seguridad energética que necesitamos tener como país. Entonces creo que todos estos digamos, factores no están ayudando precisamente a que haya precisamente una transición, un ascenso tecnológico. Les contaba yo que ahorita pues hubo un incremento de 400 pesos en septiembre, va a haber otro 400 en diciembre, ¿cierto? Y digamos que hasta ahí como que las bases transportadoras dijeron, bueno, hasta ahí nos aguantamos siempre y cuando nos cumplan este pliego de peticiones. Pero vía la ley de financiamiento o reforma tributaria hay un artículo donde habla del impuesto al carbono, que si se llegara a aprobar, estamos hablando de más de 487 pesos. Entonces estamos hablando de un incremento importante si se llegan a dar las tres cosas.